El aire de Miami olía a salitre y a traición, justo el día en que mi uniforme prometía una vida de honor. En lugar de mi placa, el capitán Reyes me entregó un sobre sellado con mi pasado y la sombra de una grave acusación. El aire de Miami olía a salitre y a promesas rotas. Llevaba mi uniforme recién planchado, ese azul impecable que representaba el final de una década de esfuerzo, de noches sin dormir estudiando leyes y reglamentos, de ignorar las burlas de los que decían que un chico de mi barrio nunca llegaría tan lejos. Hoy era mi día de graduación del centro de entrenamiento de la patrulla fronteriza. El debut. Iba a ser el primer oficial de ascendencia afrocaribeña en mi distrito con esa distinción. Me miré en el espejo del baño del vestuario. La placa brillaba. Estaba listo para servir. Mi familia estaba en la primera fila. Mi madre llorando lágrimas de orgullo. Mi padre, un hombre que había trabajado en muelles toda su vida, con la mandíbula apretada en una expresión de triunfo silencioso. Había dejado atrás muchas cosas para llegar aquí. Había rechazado ofertas de trabajos más fáciles, más lucrativos, ofertas que venían con la sombra oscura de ciertas organizadas esquemas de mi pasado lejano, de la juventud impulsiva que intenté enterrar bajo capas de integridad. Mientras esperábamos el inicio de la ceremonia, el capitán Reyes, un hombre curtido con cicatrices más visibles que medallas, se acercó. Su rostro era una máscara de piedra. «Jackson», dijo, sin preámbulos, «acompáñame a mi oficina». Ahora, sentí un frío recorrer mi espina dorsal. No era la emoción del momento, era el terror paralizante de lo desconocido. Intenté sonreír, pero mis labios no cooperaron. «Capitán, ¿algo anda mal con el papeleo?», pregunté, mi voz ligeramente tensa. Reyes ni siquiera me miró. Caminó hacia la puerta. Lo seguí, sintiendo las miradas de mis compañeros, algunos confusos, otros ya sospechando algo turbio. El pasillo hacia la oficina del capitán era largo y normalmente lleno de la vibrante energía de los cadetes. Pero hoy parecía un túnel oscuro. La oficina de Reyes olía a café rancio y a papeleo viejo. Era un espacio pequeño, sin ventanas, perfecto para conversaciones que no debían ver la luz del sol. Él cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio. Se sentó detrás del escritorio y en lugar de encender la luz principal, solo dejó encendida una lámpara pequeña sobre su escritorio. La luz proyectaba sombras largas y hostiles. En su mano tenía una carpeta, gruesa, atada con un cordón rojo. «Jackson», repitió, su voz ahora baja y grave. «Durante el proceso de verificación final, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de tus registros financieros y de comunicaciones». Me aclaré la garganta. Sabía que habían revisado mi vida. Era estándar. «Sí, señor. Toda mi información es transparente». «Transparente», se rió Reyes, un sonido seco y desagradable. «Esa es una palabra interesante. Mira esto». Empujó la carpeta hacia mí. El cordón rojo parecía gritar peligro. Dudé antes de tocarla, pero la presión en la habitación era insoportable. Abrí la carpeta. Dentro no había documentos de la academia. Había recortes de periódicos amarillentos de hace 8 años y fotografías granuladas. Eran fotos mías, pero no las que yo conocía. En las fotos, yo no vestía un traje de etiqueta. Estaba en un callejón oscuro, en lo que parecía ser un intercambio. Y lo peor, en una de las fotos, aparecía sosteniendo algo que no era un libro. Parecía ser un paquete envuelto en cinta oscura. Mi estómago se revolvió. Eran de una época en la que, sí, había estado cerca de malas influencias.
tratando de ganar dinero rápido para ayudar a mi madre enferma, antes de darme cuenta de lo profunda que era la madriguera. Había cortado todo lazos, había huido a la ciudad, había jurado no volver a mirar atrás. Esto, dijo Reyes, golpeando el paquete de fotos con un dedo grueso, se refiere a tu presunta colaboración con una red que operaba contrabandeando bienes ilegales a través del puerto. Varios miembros fueron arrestados y condenados hace 5 años. Tú, por alguna razón, te escapaste del radar. Capitán, eso es mentira. Fue un error. Estuve involucrado tangencialmente con gente equivocada cuando era un niño, pero lo dejé. Lo borré de mi vida. Mire mi expediente de la academia. Mi puntaje en ética es el más alto. Traté de apelar a la lógica, a la década de esfuerzo que acababa de culminar. Reyes se inclinó hacia adelante y por primera vez vi algo parecido a la piedad en sus ojos, lo que lo hizo 100 veces más aterrador. No se trata de ética, Jackson, se trata de riesgo, y no eres el único que revisamos. Los federales han estado muy activos últimamente con la ofensiva contra la organizada esquema del puerto. Hizo una pausa dramática. Pero tú no fuiste el único que revisamos. Ellos también nos revisaron a nosotros. Y encontraron algo mucho más interesante que unas fotos viejas. El aire se espesó. Mi corazón latía como un tambor de guerra. ¿A qué se refiere, capitán? Reyes tomó un sobre blanco, limpio, sellado con el sello de una agencia federal que nunca había visto antes. No era una agencia de inmigración. Hace una hora, mientras tú te preparabas para recibir tu insignia, el agente especial Velázquez, de la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Justicia, llegó a la estación. No vino por contrabando, Jackson. Vino por una grave acusación contra un oficial superior. Mi mente corría. ¿Qué oficial superior? ¿Reyes? Reyes deslizó el sobre a través del escritorio. Tú eres la pieza clave, el testigo estrella, el informante anónimo que les proporcionó la documentación para iniciar la investigación sobre el capitán Morales, tu antiguo mentor. La persona que, hace 3 meses, te amenazó con el intento de arruinar tu vida con cargos criminales si no le dabas acceso a los registros de tu entrenamiento. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Morales era mi héroe. Pero aquí está el problema, Jackson, susurró Reyes con una sonrisa helada. La evidencia que nos pasaste para incriminar a Morales era demasiado limpia, tan perfecta. Velázquez cree que tú no eras el informante. Cree que tú eras el socio principal de Morales en la red de protección. Y ahora, para asegurar tu cooperación total y silenciar cualquier cosa sobre tu pasado, te han convertido en un agente encubierto temporal, pero no para la patrulla fronteriza. De repente, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres vestidos con trajes oscuros, sin insignias visibles, entraron en la oficina. Eran grandes y no parecían llevar las sonrisas de los agentes del centro de entrenamiento. Uno de ellos se acercó a mí, extendiendo una mano esposada. Jackson, estás bajo custodia federal. Necesitamos que vengas con nosotros inmediatamente. El agente Velázquez quiere iniciar el interrogatorio antes de que te cambies de ropa. Y por cierto, dijo el agente, mirando mi uniforme pulcro, va a ser difícil explicarle a tu madre por qué su hijo está siendo llevado esposado, justo después de su graduación, por una grave acusación. Miré a Reyes, desesperado. Él solo se encogió de hombros, el rostro impasible, la llama de la lámpara proyectando su silueta gigante. Los federales me agarraron de los brazos. Estaba a punto de salir del vestuario donde había celebrado mi triunfo, rumbo a una celda federal, acusado de ser el topo más grande
que la agencia había visto en años, y todo mientras mi familia esperaba en la primera fila para aplaudir al mentiroso que creían que era. Mientras me arrastraban por el pasillo, vi a mi madre justo al final, buscando con la mirada al hijo que nunca apareció para la ceremonia. Su rostro cambió de expectación a pura confusión mientras me veía, esposado, caminando hacia la salida de emergencia, directo a las manos de hombres que no respondían a la bandera que yo acababa de prometer honrar. Un paso más, y me sacaron a la luz cegadora del sol de Miami, donde el coche negro sin distintivos ya me esperaba. Solo tenía una pregunta girando en mi cabeza, mientras las esposas se cerraban fríamente alrededor de mis muñecas. ¿Qué había pasado con Morales? ¿Y quién diablos me había tendido esa trampa tan perfecta? El calor del asfalto de la zona de estacionamiento me quemó a través de las suelas de mis botas de graduación. Me arrojaron al asiento trasero del sedán blindado. Los agentes, sin mediar palabra, me pusieron una capucha negra que olía a moho y a encierro, cortando toda luz y sonido. El viaje fue un borrón de giros bruscos y aceleraciones que me pegaban al asiento. Estaba en tierra de nadie. Ni mi uniforme ni mi diploma podían protegerme ahora. La capucha fue retirada bruscamente y parpadeé bajo la luz fluorescente de una sala de interrogatorios estéril. Era pequeña, con una mesa metálica y 2 sillas. Al otro lado me esperaba el agente especial Velázquez. No era el típico agente corpulento, era delgado, con un traje gris bien cortado y una mirada que parecía perforar el alma. Detrás de él, en el cristal de observación, vi varias siluetas borrosas, atentas. «Bienvenido, Jackson», dijo Velázquez. Su voz tranquila era más intimidante que cualquier grito. «Parece que tu gran día se ha arruinado». «¿Qué quieren de mí?», logré articular, mi boca seca. Les dije todo sobre Morales. Él me amenazó. Yo solo actué en defensa propia, tratando de limpiar mi expediente para conseguir este trabajo. Velázquez sonrió, una mueca desprovista de humor. «Ah, sí, Morales, el mentor que te amenazó. Qué conveniente. Pero la línea de tiempo no cuadra, Jackson. El paquete de información que filtraste sobre Morales fue recibido hace solo 48 horas. Demasiado rápido, demasiado limpio. La información era tan precisa sobre sus movimientos de fondos que solo alguien que estaba en el centro de ese circuito podría haberla proporcionado. De pronto, la narrativa que había construido para salvarme se derrumbaba. No entiendo. Si no soy el informante, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué la grave acusación? Velázquez se inclinó, poniendo las manos sobre la mesa. Porque tú eres el chivo expiatorio perfecto. El oficial de policía prometedor que se derrumba bajo la presión de su pasado. Morales te usó para establecer una ruta de información falsa, y ahora, cuando nosotros lo atrapamos, necesitamos un nombre fuerte que caiga con él. Tu nombre es el que suena bien en los titulares. El chico que intentó ir derecho, pero que sucumbió a la tentación y al dinero de la red portuaria. Sentí náuseas. Pero yo corté todo lazo con ellos. No he tocado ese tipo de cosas en años. ¿Estás seguro? Velázquez señaló hacia la puerta de la sala. Porque tenemos pruebas de que, hace apenas 3 semanas, cuando ya estabas en el centro de entrenamiento, realizaste una transferencia bancaria significativa a una cuenta offshore ligada a uno de los operativos de contrabando que cayó hace 5 años. Una transferencia de casi $100,000. ¿Cómo explicas eso, Jackson? ¿Esos son los ahorros de tu sueldo de cadete? Mi mente se aceleró a la velocidad de la luz. $100,000. Era el pago que me habían prometido por un supuesto favor
de entrega de documentos. Me habían dicho que era una prueba final para ver si estaba lo suficientemente lejos de las cosas ilegales para ser confiable. Había sido una trampa desde el principio. Eso fue un pago por un favor. Me dijeron que estaban limpiando archivos antiguos, que era el último obstáculo para mi seguridad. No eran activos ilegales. Grité, golpeando la mesa con el puño. Ajá. ¿Y quién te dio esa instrucción? ¿El supuesto agente de limpieza? ¿El que te dio tu placa falsa hace una semana? Velázquez levantó una ceja. El único nombre que aparece ligado a la autorización de esas transferencias es el del propio capitán Morales. Exacto, Morales, no Jackson. El nombre que aparece en el registro de seguridad de esa cuenta, el dueño final del capital, el que autoriza el movimiento desde la sombra, es tu madre. El golpe fue físico. El aire se me fue de los pulmones. Mi madre. La mujer que estaba ahora en la primera fila de mi graduación, llorando de orgullo. La mujer que había trabajado incansablemente para que yo saliera adelante. Imposible, susurré. Ella no sabe nada. ¿Estás seguro? Los registros muestran que tu madre es la beneficiaria final de una pensión de discapacidad muy sospechosa, pagada consistentemente por una corporación fantasma que hemos estado investigando durante 2 años. Ella no solo sabe, Jackson. Ella es la guardiana del dinero que te ha permitido pagar tus estudios y mantenerte lejos del radar de la red. Velázquez se levantó, su voz volviéndose fría como el hielo. O colaboras completamente con nosotros, nos entregas a Morales y a tu madre, o ambos enfrentarán cargos de conspiración y lavado de dinero por ayudar a una red criminal. Tienes 10 minutos para decidir quién va a caer primero. Porque créeme, Jackson, si ella está involucrada, tú no tienes escapatoria. Te garantizo un enorme plazo por asociación. La puerta de la sala se abrió de nuevo, y esta vez no fue un agente. Fue un joven con un traje de seguridad, pálido como la pared, y traía un teléfono satelital en la mano. Agente Velázquez, disculpe la interrupción. Recibimos una llamada anónima dirigida a usted. El remitente dijo que era crucial para el caso Morales. Dicen que si no se le da inmunidad inmediata al contacto conocido como el barquero, el joven tragó saliva y miró a Velázquez con terror. Dicen que soltarán un video esta noche que probará que Morales y el jefe de policía de Miami estaban involucrados en algo mucho más grande que el contrabando. Algo que podría desestabilizar toda la infraestructura de seguridad del sur de Florida. Velázquez se giró bruscamente hacia el joven, y luego hacia mí. ¿Quién es el barquero? El joven negó con la cabeza, temblando. No lo sé, señor, pero el mensaje final era claro. Si no se le da inmunidad a el barquero, todos caen, incluyendo a Jackson, quien será usado como chivo expiatorio para todo. Y si Jackson cae, todos los que se asociaron con él, incluso los que lo ayudaron a entrar a la academia, serán implicados en tentativas de romper vidas con cargos penales. El mundo de Jackson se detuvo. ¿Quién más estaba involucrado en la academia? ¿Quién más había visto mi potencial y lo había usado? Y si el barquero era la clave para la caída de Morales, ¿quién era esa persona y por qué estaba negociando conmigo como si yo fuera su carta de triunfo? Justo cuando iba a presionar a Velázquez sobre la identidad del barquero, mi teléfono, confiscado y supuestamente apagado, vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto, solo una foto. La foto era un primer plano de mi madre, tomada desde la distancia en el estacionamiento, con el fondo desenfocado, pero inconfundible. Estaba de pie junto al coche negro federal que me había traído, y una figura alta y delgada estaba hablando con ella,
señalando hacia el edificio. La figura alta y delgada tenía el mismo traje gris que Velázquez. La imagen en mi teléfono era como un puñetazo directo al estómago. Mi madre, mi roca, hablando con alguien que vestía como Velázquez, justo al lado del vehículo que me secuestró. La realidad se torció. Velázquez no estaba negociando por mí. Estaba negociando con alguien que controlaba mi destino y el de mi madre simultáneamente. «Ese no es el agente Velázquez», grité, señalando la foto en la pantalla hacia el hombre real sentado frente a mí. «Ese es otro agente. ¿Quién es ese hombre? Está hablando con mi madre». Velázquez miró la imagen con una frialdad calculada, sin que su pulso se acelerara. «Esa es mi unidad de apoyo, Jackson. Estaba asegurando que tu familia no interfiriera». «No me mienta. Mi madre está sola en esa primera fila. Usted está aquí. ¿Quién es el hombre del traje gris que está con ella? ¿Es él el barquero?» Velázquez se hundió en su silla, y por un instante vi un atisbo de agotamiento genuino. El barquero es el contacto que operaba la logística de lavado de dinero para Morales. Un fantasma. Nadie lo ha visto en años. Hasta hace una hora que nos contactó desde un número encriptado para ofrecernos la cabeza de Morales a cambio de inmunidad total. Y esa persona, continué, sintiendo cómo se conectaban las piezas de un rompecabezas infernal, es alguien con acceso a información interna tan detallada que puede usarme como palanca, alguien que conoce el origen de mi transferencia y que sabe exactamente cómo tocar la fibra sensible de mi familia. ¿Quién? ¿Velázquez? ¿Quién tiene más poder aquí que tú? Velázquez suspiró profundamente. El barquero exige que se le dé inmunidad por todos los cargos relacionados con la red portuaria, a cambio de un disco duro que contiene evidencia irrefutable de un intento de romper la vida con cargos criminales a nivel federal contra varios jueces y congresistas, orquestado por Morales. Pero el nombre en el archivo de inmunidad era el del informante que nos contactó inicialmente, el que nos dio los datos sobre Morales en primer lugar. Mi mente hizo clic. El informante que dio la pista inicial era un señuelo, o un peón. El verdadero juego era la inmunidad. El barquero no es un fantasma, dije, con una voz extrañamente firme a pesar del caos interno. El barquero es el único que podría manejar ese nivel de información y tener la audacia de negociar con ustedes justo antes de mi graduación. El barquero no quería mi cabeza, quería mi silencio a través de la amenaza a mi familia, o mi lealtad forzada a través de la culpa. Me levanté de la silla, ignorando las advertencias silenciosas de los agentes que estaban detrás de mí. El barquero es la persona que me ofreció el trabajo inicial, el que me dijo que limpiaría mi pasado, el que me hizo transferir ese dinero a mi madre para probarle mi lealtad a un futuro limpio. Capitán Reyes. El silencio en la sala fue absoluto. Velázquez se quedó petrificado, su rostro una máscara de incredulidad. Reyes fue quien me dio el uniforme pulcro. Reyes fue quien me llamó a su oficina, no para arrestarme, sino para confirmar que el plan se había activado. Reyes es quien está hablando con mi madre ahora, dándole inmunidad a cambio de la caída de Morales. ¿Por qué?, preguntó Velázquez, volviéndose hacia la ventana de observación, buscando a alguien. Porque Reyes no es solo un capitán de la patrulla fronteriza, expliqué, sintiendo una calma gélida al aceptar la verdad. Es el verdadero líder de la red de protección. Necesitaba un oficial blanco para los libros, alguien de la calle para operar, y me usó a mí como señuelo. Morales era su mano derecha, pero se estaba volviendo codicioso. Reyes me usó para hundir a Morales, asegurando inmunidad para sí mismo como el barquero, y para mi madre, como pago por su papel como gestora de fondos.
En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez fue el joven oficial de seguridad quien entró, temblando visiblemente. Agente Velázquez, el capitán Reyes, se ha ido y ha dejado una nota en su escritorio. Velázquez se apresuró a tomar la nota. La leyó en voz alta, con voz temblorosa. El joven Jackson es demasiado brillante para ser una herramienta. Es un riesgo, pero la caída de Morales es más importante. Le di a su madre la salida que merecía. En cuanto a Jackson, la próxima vez que busque un uniforme, que se asegure de que el juramento sea al país, no al hombre que le ofrece la placa. Velázquez arrugó el papel y lo tiró. Me miró, por primera vez con respeto a medias. Reyes te usó como un arma biológica, Jackson. Nos dio a Morales, pero se aseguró de que si fallábamos, tú serías el culpable principal, enfrentando un enorme plazo. Y tú ingenuamente caíste. Pero Reyes no tuvo su inmunidad, ¿verdad? Pregunté, mirándolo directamente. Si él quería inmunidad, ¿por qué no se la ofrecieron en el trato con el barquero? Velázquez sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. Porque cuando me di cuenta de que el contacto anónimo era demasiado eficiente, llamé al capitán Reyes para verificar la información. Él se puso nervioso y colgó. La inmunidad se le ofreció a el barquero antes de saber que era Reyes. Él aceptó la inmunidad por la red. Pero en el momento en que supo que su plan de usar al chivo expiatorio era visible para nosotros, se dio cuenta de que su inmunidad era nula. ¿Y ahora qué pasa conmigo?, pregunté, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. Velázquez se cruzó de brazos. Morales está bajo custodia. La evidencia contra los federales es sólida, gracias a la información que creíamos que tú habías plantado. Tenemos a la persona que necesitábamos. En cuanto a ti, tu graduación se canceló, Jackson. Enfrentas una audiencia disciplinaria por asociación indebida y posible complicidad. Podrías enfrentar un enorme plazo. Hice una mueca, pero luego asentí. Era mejor que el escenario anterior. Pero no soy el líder. No, pero eso lo decidirán los hombres del cristal. Lo único que puedo garantizarte ahora, Velázquez se inclinó, su voz bajando a un susurro conspiratorio, es que te he dado suficiente información para que sepas dónde buscar la verdad. El juego no ha terminado. Acabas de cambiar de equipo. Ahora eres un activo federal no oficial, Jackson. Tienes que limpiar tu nombre contra la acusación que Reyes te dejó. Y si quieres volver a ponerte ese uniforme, vas a tener que encontrar a Reyes antes de que él te encuentre a ti, y probar que eres un héroe, no un criminal. Tu carrera ha terminado, sí, pero tu vida, como un fantasma entre el bien y el mal, acaba de comenzar. Las puertas de la sala de interrogatorio se abrieron de nuevo, pero esta vez no eran federales. Era un hombre de la Oficina de Asuntos Internos de la Academia, con una mirada dura. Me tomaron del brazo, pero esta vez no me llevaron a una celda. Me llevaron a una oficina pequeña y desolada. Jackson, dijo el hombre, no estás arrestado, pero tampoco estás graduado. Tienes 48 horas para cooperar plenamente en la localización del capitán Reyes. Si cooperas, podemos negociar una suspensión indefinida en lugar de un enorme plazo. Si no, tu madre recibirá una visita de los servicios sociales mañana por la mañana. Mientras me encerraban en una sala de espera temporal, mirando un teléfono seguro que me habían dado para cooperar, entendí mi nueva realidad. No era un policía ni un criminal. Era una marioneta con el hilo cortado, y mi madre estaba siendo usada como carnada. Mi mirada se fijó en la pantalla del teléfono. Tenía un solo contacto no identificado. Si Reyes estaba huyendo, la única manera de salvarme a mí y a mi madre era encontrarlo primero.
Tecleé un mensaje, no a Velázquez, sino a un número que Reyes usaba en sus registros financieros. Un número que jamás debí conocer. Sé que estás huyendo. El juego es mío ahora. Y esperé, con el pulso acelerado, sabiendo que mi supervivencia dependía de forzar al verdadero villano a cometer el primer error visible.